Hay presencias que la muerte no puede borrar, y dolores que no terminan con el último adiós. Para el mundo, Carlo Acutis era un adolescente de su tiempo, con una sonrisa fácil y una fascinación por las computadoras. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, su madre, Antonia, aún percibe un eco de su santidad, una fragancia espiritual que desafía la lógica y susurra una verdad del cielo. Él sigue presente. Su vida fue un destello, pero su luz se niega a extinguirse. Desde la perspectiva de su madre, la historia de Carlo no es un recuerdo, sino una continuidad. Ella se convirtió en la primera testigo de un misterio que florecía en lo cotidiano. En los gestos de su hijo, en sus preguntas profundas y en su inexplicable amor por la Eucaristía, Antonia redescubrió su propia fe. A través de la mirada de Carlo, lo sagrado se reveló no en lo extraordinario, sino en la normalidad de un joven que reía y jugaba con la mirada puesta en la eternidad. Su habitación era el epicentro de dos mundos que rara vez convergen con tanta armonía. Junto a la consola de videojuegos y los manuales de programación reposaba un rosario. Carlo demostró que no existía contradicción entre usar jeans y arrodillarse ante el Santísimo, entre diseñar una página web y buscar el rostro de Dios. Su vida fue un puente audaz entre la fe milenaria y el lenguaje digital, un testimonio de que la santidad no exige renunciar al propio tiempo, sino consagrarlo. La pregunta que su existencia nos impone es tan sencilla como profunda. Como un joven cuya vida se consumió en apenas 15 años, pudo encender una llama tan potente que su resplandor hoy ilumina a millones. No se trata de un enigma intelectual, sino de una invitación a explorar el corazón de un muchacho que encontró en lo divino la aventura más grande. Su historia no es sobre la muerte prematura, sino sobre una vida vivida con una plenitud que trasciende el tiempo. Su partida, lejos de ser un final, fue el inicio de una siembra cuyo fruto se esparce por el mundo. La vida de Carlo Acutis se ha convertido en una señal, un faro en medio de la niebla de la modernidad. Nos recuerda que la santidad no es una reliquia del pasado, sino una posibilidad vibrante y accesible, aquí y ahora. Su testimonio es un llamado urgente para una generación que busca sentido, demostrando que el camino al cielo puede comenzar frente a la pantalla de una computadora. Nació en Londres, casi por casualidad, un niño destinado a trazar un mapa celestial en el atlas de la modernidad. Carlo Acutis llegó a un mundo que corría deprisa, en el seno de una familia donde la fe era más una herencia cultural que una brújula vital. Nadie podía prever que, en el alma de aquel infante, anidaba ya una sed de infinito, una inquietud que no provenía de lecciones aprendidas, sino de un eco primordial, una llamada directa del Creador. Desde sus primeros balbuceos, sus preguntas desarmaban la lógica de los adultos. No inquiría sobre juegos o cuentos, sino sobre el origen de las estrellas y el misterio de la vida eterna. Su madre, Antonia, escuchaba con una mezcla de asombro y ternura, viendo cómo en su pequeño florecía una sabiduría que no correspondía a su edad. Era como si Carlo hubiera nacido con la memoria del cielo, buscando constantemente las señales de un hogar que su corazón recordaba con una claridad inexplicable. Su sensibilidad se extendía a toda la creación. Sentía un profundo respeto por los animales, a quienes veía como hermanos menores en la gran familia de Dios, y se detenía a admirar la belleza de una flor con una reverencia casi litúrgica. En cada detalle del mundo natural, él percibía la firma del artista divino. Esta conexión no era una simple fascinación infantil, sino el inicio de una teología vivida, una oración que no necesitaba palabras, sino simplemente contemplación y gratitud. Pronto, los muros de las iglesias de Milán comenzaron a ejercer sobre él una atracción irresistible. Mientras otros niños corrían hacia los parques, Carlo pedía entrar en los templos para saludar a Jesús. Para su madre, cada una de estas peticiones era una revelación. No había sido educado en esa devoción. Era un impulso genuino, una necesidad de su alma que encontraba en el silencio del sagrario una respuesta que el ruido del mundo no podía ofrecerle. Su fe era un descubrimiento personal. A los 7 años recibió la primera comunión,
un evento que él mismo solicitó con una madurez que sorprendió al sacerdote. Desde ese día, la Eucaristía se convirtió en el sol de su existencia. La misa diaria no era una obligación, sino una cita de amor, su autopista hacia el cielo. Para él, el pan consagrado no era un símbolo, sino una presencia real y vibrante, el amigo más cercano con quien compartía sus alegrías, sus proyectos y sus sueños más profundos. En la escuela, su singularidad se manifestaba en gestos de una caridad espontánea y valiente. Defendía a los compañeros con discapacidad, compartía su merienda con quien no tenía y ahorraba su dinero para ayudar a los necesitados que encontraba en la calle. No lo hacía por buscar aprobación, sino porque en el rostro del otro veía el reflejo de ese Jesús que visitaba cada mañana en el altar. Su santidad comenzaba a tejerse en la normalidad de lo cotidiano. Antonia, su madre, se convirtió en su primera alumna. La fe inquebrantable de su hijo la interpelaba, la invitaba a redescubrir los fundamentos de su propia creencia. A través de las explicaciones sencillas y luminosas de Carlo, ella misma comenzó un camino de conversión, guiada por la mano de un niño que era, a la vez, su hijo y su maestro espiritual. Fue testigo privilegiado de cómo la gracia divina puede florecer en el terreno más inesperado, transformando una vida ordinaria en un milagro silencioso. Así, la infancia de Carlo no fue solo una preparación, sino la manifestación pura de una vocación. En su corazón ya latía el apóstol, que el mundo conocería más tarde. Cada rosario rezado, cada visita al Santísimo, cada acto de bondad, eran los cimientos de una obra que trascendería su corta vida. Aquel niño de sonrisa radiante y mirada limpia ya estaba construyendo un puente entre la tierra y el cielo, demostrando que la eternidad puede comenzar en un corazón puro. Para Carlo, la Eucaristía no era un rito, sino el epicentro de su universo, el sol que iluminaba cada uno de sus días. Aquella autopista al cielo, como él la llamaba, era más que una metáfora poética. Era una realidad vivida con una intensidad sobrecogedora. Cada misa era un encuentro personal. Una cita ineludible, donde el tiempo se detenía y la eternidad se hacía tangible. En la hostia consagrada, él no veía un símbolo, sino el rostro mismo de un amigo que lo esperaba. Junto a este amor por Jesús sacramentado, floreció en su corazón una devoción tierna y filial por la Virgen María. En ella encontró a la Madre Celestial, la confidente perfecta, y la guía segura en su peregrinaje terrenal. El rezo diario del rosario no era una repetición monótona, sino una conversación íntima, un ancla que lo mantenía firmemente unido al cielo mientras navegaba las aguas de la adolescencia. María era el refugio donde su alma encontraba consuelo y la fuerza para su misión. Pero Carlo no era un santo anclado en el pasado. Con una visión profética, comprendió que el altar de su tiempo era también digital. Su computadora, aquel portal al mundo moderno que para muchos era una fuente de distracción, se convirtió en sus manos en un instrumento de evangelización, un púlpito desde el cual anunciar la verdad. Vio en la tecnología no un enemigo de la fe, sino un aliado poderoso, una red para pescar almas en el vasto océano de Internet. Fue entonces cuando nació su gran proyecto, una exhaustiva exposición virtual sobre los milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de la historia. Movido por un celo apostólico, dedicó incontables horas a investigar, documentar y diseñar un catálogo que hiciera visible lo invisible. Su objetivo era claro: mostrar al mundo pruebas tangibles de esa presencia real que él experimentaba cada día, utilizando el lenguaje universal de la web para derribar las barreras de la duda y la indiferencia que aquejaban a su generación. Su habitación se transformó así en el centro de operaciones de un apóstol digital. El teclear de sus dedos era el sonido de una nueva forma de oración, una labor meticulosa y apasionada que unía la precisión del programador con el fervor del creyente. Aquel joven, que podría haber usado su talento para crear videojuegos o ganar fama, eligió construir un monumento a su fe, un cibertabernáculo, donde miles pudieran acercarse al misterio sin salir de sus hogares, encendiendo luces de esperanza. De esta manera, Carlo derribó la falsa dicotomía entre la fe y la ciencia.
entre la vida espiritual y el progreso tecnológico. Demostró con su propio ejemplo que se podía ser un genio de la informática y al mismo tiempo un místico enamorado de Cristo. Su vida se convirtió en un puente luminoso entre dos mundos aparentemente distantes, enseñando que cualquier herramienta, consagrada a Dios, puede convertirse en un vehículo de gracia y un camino hacia la santidad en el siglo XXI. Esta misión silenciosa, llevada a cabo en la soledad de su cuarto, fue una siembra de largo alcance. Sin buscar reconocimiento, Carlo estaba tejiendo una red de fe que trascendería fronteras y tiempo. Cada línea de código, cada imagen subida, era una semilla de eternidad plantada en el campo digital. No podía saberlo entonces, pero estaba construyendo el legado que, tras su partida, florecería de manera milagrosa, revelando al mundo la extraordinaria fecundidad de una vida entregada por completo al amor. Y entonces, en el apogeo de su juventud digital y su fervor espiritual, la luz de su vida terrenal comenzó a parpadear. Lo que parecía un simple cansancio, una gripe persistente, se reveló como una sombra que avanzaba sin piedad. El diagnóstico cayó con el peso de una sentencia irrevocable: leucemia fulminante, una de las formas más agresivas. En un instante, el teclado de la computadora fue reemplazado por el frío metal de una cama de hospital, y el futuro se contrajo a un presente incierto. El mundo de Antonia se derrumbó en un abismo de dolor y desconcierto. Ver a su hijo, tan lleno de vida y proyectos, postrado por una enfermedad implacable, era una prueba que parecía insuperable. El silencio de los pasillos del hospital se convirtió en la banda sonora de su angustia, un eco de la impotencia que sentía como madre. Cada aguja, cada procedimiento médico, era un asalto a la normalidad que había sido destruida sin previo aviso, un golpe directo al corazón. Pero donde el mundo veía una tragedia, Carlo veía una oportunidad. Su sonrisa, lejos de desvanecerse, adquirió una serenidad desconcertante. No hubo quejas ni preguntas sobre el porqué. Aceptó el sufrimiento con la misma naturalidad con la que había aceptado la fe. Los médicos y enfermeras, acostumbrados al miedo y la desesperación, se encontraron ante un joven cuya paz interior parecía provenir de otra fuente, una que la ciencia no podía explicar, ni la enfermedad podía tocar. Con una madurez que trascendía sus 15 años, pronunció las palabras que se convertirían en el sello de su santidad. Ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer al Señor, por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directamente al cielo. No era una resignación pasiva, sino una ofrenda activa. Un acto de amor supremo que transformaba su dolor en una oración intercesora, uniendo su lecho de enfermo al altar del sacrificio. Para Antonia, estas palabras fueron una revelación en medio de la oscuridad. El dolor no disminuyó, pero comenzó a transformarse. Empezó a comprender que la vida de su hijo no era una simple coincidencia de piedad y talento. Había algo profético en su serenidad, una conexión directa con lo divino que ahora se manifestaba en su máxima expresión. La fe de Carlo se convirtió en un puente sobre el abismo de su sufrimiento, enseñándole que el amor es verdaderamente más fuerte que la muerte. El hospital se convirtió en su último santuario. Cada espasmo de dolor era una jaculatoria, cada momento de debilidad una comunión con Cristo en la cruz. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se fortalecía, irradiando una luz que consolaba a quienes venían a consolarlo. Demostró que el sufrimiento, cuando es abrazado y ofrecido, no es un final, sino un umbral, una puerta estrecha que conduce a una vida más plena y verdadera, la vida eterna que él tanto anhelaba. Su entrega fue total, una coherencia perfecta entre su vida y su inminente partida. El joven que había hecho de la Eucaristía su autopista al cielo, ahora se preparaba para el tramo final de ese viaje. No con temor, sino con la alegre expectación de quien va a encontrarse cara a cara con el amigo que había visitado cada día en el sagrario. Su enfermedad no fue una interrupción de su misión, sino la culminación de su testimonio evangelizador. Así, la prueba final no fue una derrota, sino la victoria definitiva de la fe sobre el miedo. Carlo Acutis estaba enseñando su última y más profunda lección:
que la vida no se mide en años, sino en la capacidad de amar. Y en su corta existencia, él había amado de una manera tan completa, tan entregada, que su partida no sería un adiós, sino el comienzo de una presencia mucho más grande, una que estaba a punto de abrazar al mundo entero. Los últimos días de Carlo transcurrieron en una carrera contra el tiempo que ya estaba perdida. El hospital de Monza se convirtió en el escenario de su última ofrenda, un altar de dolor donde cada instante era un acto de amor. Mientras las máquinas registraban el declive de su vida física, su alma parecía expandirse, llenando la habitación de una serenidad inexplicable. Su cuerpo, un frágil recipiente, se rendía a la enfermedad. Pero su espíritu permanecía anclado en una paz que desarmaba a la ciencia y consolaba a su familia. El 12 de octubre de 2006, el sol de su vida terrenal se ocultó. Con apenas 15 años, el corazón de Carlo dejó de latir, y un silencio profundo se instaló en la habitación, un vacío que parecía devorarlo todo. Para sus padres, fue el instante en que el mundo se detuvo, el momento en que la esperanza terrenal cedió ante la cruda realidad de la ausencia. La partida de un hijo es una herida que desgarra el tejido del tiempo, una noche oscura del alma. El luto cayó sobre la familia Acutis como un manto pesado e impenetrable. Su habitación, antes un epicentro de vida, fe y tecnología, se convirtió en un santuario de recuerdos silenciosos. El eco de sus risas se había extinguido, y cada objeto, su computadora, su rosario, sus libros, se transformó en un testimonio doloroso de su ausencia. El vacío que dejó no era solo físico, sino existencial, una pregunta sin respuesta aparente que resonaba en el corazón de su madre, Antonia. En medio de ese dolor, una de sus frases resonaba con una fuerza profética. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo no había sido una copia. Vivió y murió como un original de Dios, un diseño único que se negó a ser moldeado por las presiones de un mundo que a menudo valora lo superficial sobre lo eterno. Su vida entera fue una declaración de autenticidad, un testimonio de que la verdadera identidad se encuentra en la fidelidad a la propia vocación divina. La pérdida era real, el dolor innegable, pero lentamente, en el corazón de Antonia, comenzó a germinar una certeza que trascendía la lógica del duelo. La muerte no había tenido la última palabra. Sentía su presencia no como un recuerdo, sino como una compañía viva, una fragancia espiritual que llenaba la casa. Comprendió que el final de su vida terrenal no era una aniquilación, sino una transformación, el paso necesario para que su luz pudiera brillar sin las limitaciones del cuerpo. Así, lo que parecía una derrota se reveló como el inicio de una siembra. La muerte de Carlo Acutis no fue el cierre de un libro, sino la liberación de su mensaje al mundo. Su partida fue el grano de trigo que cae en tierra para dar mucho fruto. La ilusión de la pérdida comenzó a disiparse ante la evidencia de una nueva forma de vida, una intercesión que pronto comenzaría a manifestarse de maneras inesperadas, encendiendo una llama de fe en corazones de todo el planeta. El funeral de Carlo fue un río inesperado de gente. No solo amigos y familiares, sino también los pobres a quienes ayudaba en secreto, los compañeros de clase que había defendido y personas que apenas lo conocían, pero que habían sido tocadas por su luz. Fue la primera señal de que su vida, aunque breve, había sembrado semillas en más corazones de los que nadie imaginaba. Su partida no fue un punto final, sino la inauguración de un puente visible entre el cielo y la tierra, un eco que apenas comenzaba a resonar. Su legado digital, la exposición de los milagros eucarísticos, se convirtió en un faro en el océano de Internet. Millones de personas, buscando respuestas o simple curiosidad, encontraron su trabajo. A través de las páginas que él diseñó con tanto esmero, no solo descubrieron la historia de la Eucaristía, sino el corazón del joven que las había creado. El ciberapóstol había comenzado su verdadera misión, una evangelización sin fronteras que trascendía el tiempo y el espacio, llevando su amor por Jesús a todos los rincones del mundo. Pronto, los testimonios comenzaron a fluir como afluentes de un río caudaloso. Historias de conversiones, de gracias recibidas, de jóvenes que redescubrían la fe inspirados por su ejemplo.
No eran grandes milagros, sino pequeñas transformaciones cotidianas. Una oración respondida, una paz encontrada en la confusión, una decisión de volver a la iglesia. La intercesión de Carlo se manifestaba de manera sutil pero constante, como un perfume que se esparcía suavemente, confirmando que su presencia era ahora una fuerza activa y amorosa desde la eternidad. La Iglesia, como madre atenta, escuchó este clamor popular. La fama de santidad de Carlo creció con una rapidez inusitada, impulsando la apertura de su causa de beatificación. Lo que normalmente toma décadas, en su caso, avanzó con una celeridad que muchos interpretaron como una señal del cielo. Los investigadores se encontraron con una vida coherente, una fe sin fisuras y una caridad heroica vivida en la más absoluta normalidad. Su camino hacia los altares parecía ser una confirmación divina de su autopista celestial. El milagro decisivo llegó desde Brasil, sellando su causa con la tinta del cielo. Un niño, desahuciado por los médicos a causa de una rara enfermedad pancreática, fue sanado de manera instantánea e inexplicable tras tocar una reliquia de Carlo. La ciencia no encontró respuesta, pero la fe reconoció la firma de un amigo de Dios. Este evento no fue solo una prueba canónica, sino un abrazo de Carlo a los que sufren, demostrando que su corazón seguía latiendo con compasión por la humanidad. En Asís, la ciudad de San Francisco, el joven del siglo XXI fue proclamado beato. La imagen de sus padres, junto a una urna que contenía su corazón, conmovió al mundo. Allí, en el corazón del franciscanismo, se revelaba un nuevo modelo de santidad. Un joven en jeans y zapatillas deportivas, cuyo amor por la creación se extendía al mundo digital. Carlo demostró que la santidad no requiere huir del mundo, sino amarlo y consagrarlo a Dios con todas sus herramientas modernas. Se convirtió así en un icono para una generación que se sentía huérfana de referentes. Carlo les hablaba en su propio idioma, no con sermones, sino con el testimonio de una vida plena y feliz. Les mostró que la santidad no es una meta inalcanzable reservada para unos pocos elegidos, sino una posibilidad real y atractiva. Ser santo, enseñó Carlo, es simplemente ser uno mismo en la mejor versión que Dios soñó, un original que se niega a morir como una fotocopia. Su mensaje trasciende las fronteras de la fe católica, convirtiéndose en un llamado universal a la autenticidad. En una era de identidades virtuales y vidas fragmentadas, su historia invita a una profunda unificación del ser. Nos recuerda que la verdadera felicidad no reside en la acumulación de «me gusta», sino en una vida de entrega, donde cada acción, por pequeña que sea, se convierte en un peldaño en esa autopista personal que conduce a la eternidad, uniendo lo humano con lo divino. Para Antonia, el reconocimiento mundial de su hijo es la confirmación de aquella fragancia espiritual que nunca la abandonó. El perfume de santidad que ella percibía en el silencio de su hogar ahora se ha convertido en un aroma que impregna al mundo entero. Su dolor de madre no ha desaparecido, pero se ha transformado en una misión gozosa, ser la guardiana de su memoria y el testimonio viviente de que el amor de un hijo puede, verdaderamente, mover el cielo y la tierra. La historia de Carlo Acutis no es el relato de una vida que terminó, sino de una presencia que comienza. Su existencia nos deja una pregunta fundamental, una que resuena en el silencio de cada corazón. ¿Estamos viviendo como originales o nos conformamos con ser fotocopias? Su vida es un espejo y una invitación, un recordatorio de que el cielo no es un lugar lejano, sino un destino que se empieza a construir hoy, con cada gesto de amor, cada oración y cada clic consagrado al bien. Carlo Acutis no fue simplemente un adolescente piadoso, fue un profeta vestido de modernidad. Con una intuición que solo poseen las almas conectadas a lo eterno, comprendió que el nuevo continente digital no era una tierra de perdición, sino un campo de misión. Vio con claridad que las preguntas más profundas del corazón humano son las mismas en cada época, ya sean susurradas en una catedral o tecleadas en un motor de búsqueda. No huyó de su tiempo, sino que lo consagró desde dentro. Su testimonio rompe los moldes de lo que significa ser santo. No vistió un hábito, ni vivió en un claustro. Llevaba jeans, jugaba videojuegos y amaba a su familia con una profunda normalidad.
Este es quizás su legado más revolucionario: demostrar que la santidad no es un disfraz extraordinario, sino el tejido ordinario de la vida, entretejido con el hilo de oro del amor a Dios y al prójimo. Hizo de la santidad una posibilidad tangible para el joven de al lado. La brevedad de su existencia es un desafío a nuestra concepción del tiempo. En solo 15 años vivió con una densidad y un propósito que muchos no alcanzan en una larga vida. Su paso por la tierra nos enseña que el valor de una vida no se mide por su duración, sino por su capacidad de amar y entregarse. Carlo comprimió una eternidad de sentido en un instante fugaz, probando que una vida ofrecida por completo, sin importar cuán corta sea, es una vida plenamente realizada. En una era de máscaras virtuales e identidades fragmentadas, su llamado a ser un original resuena con la fuerza de un manifiesto existencial. Es una invitación a la autenticidad, a descubrir ese proyecto único e irrepetible que Dios ha soñado para cada uno. Su vida es un espejo que nos interpela, que nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra propia originalidad. ¿Estamos construyendo puentes hacia el infinito o nos conformamos con ser un pálido eco de las modas del mundo? Por eso, su historia no está destinada a ser simplemente admirada, sino a ser respondida. Es una invitación abierta, extendida a cada persona en cada rincón del planeta. Él nos muestra un camino, pero nos recuerda que cada uno debe recorrer el suyo, descubriendo su autopista al cielo personal en las circunstancias de su vida cotidiana. Su ejemplo no es un molde para ser copiado, sino una llama que busca encender otros fuegos, otras historias originales de santidad en el corazón de la Iglesia. Así, el perfume de su eternidad se sigue esparciendo, desafiando el paso del tiempo y la lógica del olvido. Es el aroma sutil pero persistente de una vida que encontró su centro, y desde allí lo iluminó todo. Carlo Acutis permanece, no como un recuerdo del pasado, sino como una presencia viva, un amigo en el cielo, que susurra al corazón de esta generación que la aventura más grande es, y siempre será, la búsqueda apasionada de Dios en medio del mundo.